Y que el Señor Bueno, te bendiga. a ver, ahí ahora está bien, ¿no? Porque aparece un cartel. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, hermanas, buenas tardes a todas. Gracias hermanas por la invitación, por este lindo momento que vamos a poder compartir juntas. Y les cuento que cuando Meli me invitó y me presentó el tema, yo dije, wow, qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema. Y cuánto para aprender, ¿no es cierto? Muy cierto todo lo que dijiste, Meli, muy cierto. Y bueno, eh, cuando hablábamos de maestras del bien, yo pensaba en este concepto bien, el bien, ¿no? Todos tenemos en claro qué es el bien, pero tal vez si lo queremos expresar con palabras nos cuesta un poco, no encontramos la palabra justa. Entonces fui al diccionario y me sorprendió porque en el diccionario el término bien tiene muchos significados, pero tristemente ninguno lo relaciona con la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que nuestro mayor bien es el acercarnos a nuestro Dios, ¿eh? El mayor bien para nuestras vidas es estar cerca de Él y de su palabra, como dice ese precioso texto que me encanta del Salmo 73, 28. También pensaba en el término maestras, y ahí Meli me adelantó algo, ¿sí? En cuanto a, ¿qué es una maestra? Bueno, una maestra sabemos, ¿sí? Sabemos a qué se dedica, qué hace, cuál es su tarea. Una maestra enseña, ¿eh? Enseña conocimientos y además ayuda a sus alumnos a que alcancen esos conocimientos y los pongan en práctica, ¿sí? Pero además yo creo que una maestra también es ejemplo. ¿Sí? Y bueno, sin más, vamos a ir al pasaje que Meli nos mencionaba recién, que se encuentra en Tito, y vamos a poder meditar algunas cositas sobre estos 3 versículos. Es Tito, ¿sí?, el capítulo 2, el versículo 3 al 5. Si ustedes me acompañan en la lectura, haremos bien. Bueno, dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y acá encontramos una serie de consejos prácticos para la vida de una mujer cristiana, sanos consejos para la vida de cada una de nosotras, ¿sí? Y como, bueno, también Meli recién mencionaba, esta carta la escribió el apóstol Pablo, eso lo sabemos, y se la escribe a Tito, que era su hijo en la fe. No dice que Tito era anciano ahí en esa congregación, pero Pablo le encarga a Tito abordar ciertas cuestiones prácticas para los hermanos y las hermanas de la iglesia allí en Creta, ¿sí? Y también le encarga corregir lo deficiente, como lo dice en el capítulo 1, le encarga corregir lo deficiente, lo que no estaba de acuerdo con la sana doctrina. Eh, Parece que había ancianas en la congregación, sí, que les gustaba ser chismosas y también les gustaba beber un poco, pero no vamos a entrar en esa cuestión. Nosotras vamos a ir a lo otro, a maestras del bien, ¿sí? Nos vamos a centrar en esto. Miren, hermanas, uno de los ministerios más significativos, creo yo, que Dios ha dado a las mujeres en una congregación es la posibilidad de influir positivamente en la vida de otras mujeres, ¿sí? Fíjense que comienza el versículo 3 diciendo las ancianas, pero no se refiere a las mujeres que son grandes en edad, de edad avanzada, sino que se refiere a mujeres espiritualmente maduras, que suelen
ser a veces mayores en años, pero que sobre todo conocen bien la palabra, ¿sí? Y tienen la autoridad de la palabra de Dios para dar buenos consejos. Dar buenos consejos y también buenos ejemplos. ¿A quiénes? A las más jóvenes, ¿sí? Que no son solamente jovencitas porque tienen pocos años, sino que son nuevas en la fe. ¿Sí? Y así poder también acompañarlas en su crecimiento espiritual. Entonces, de estos 3 versículos podríamos separar o se desprenden 2 temas que son importantes. ¿Sí? Por un lado, la posibilidad de influir sobre las hermanas nuevas, ¿sí? Y por el otro lado, lo que deberíamos enseñar, ¿sí? A amar, a cuidar, a trabajar, a velar, ¿sí? A influir en nuestra propia familia. Y bueno, como ya tuve una presentación, ¿sí? Ustedes ya saben que ese va a ser el tema de hoy, ¿no es cierto? Maestras del bien dentro de nuestra propia familia o maestras del bien en nuestro hogar. Yo pensaba que es un privilegio enorme esto de ser maestras en nuestro hogar, pero también es una gran, gran responsabilidad. Eh, Dice en estos 3 versículos que las mujeres con más experiencia deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice más, ahí en el versículo 5, ¿sí? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queridas hermanas, nuestro mayor ministerio es nuestra propia familia, ¿sí? Y este es un principio bíblico que viene del mismo corazón de Dios, ¿sí? Queridas hermanas mayores, enseñemos esto a las jóvenes, ¿sí? Y queridas jóvenes que ya formaste tu hogar o que te estás preparando para hacerlo en la voluntad del Señor, déjate guiar, déjate enseñar por las hermanas que son espiritualmente maduras y que tienen esos buenos consejos, esos buenos ejemplos, ¿sí? Y esa sabiduría que da la palabra de Dios. Bueno, y entonces siguiendo el orden de estos versículos, ¿qué vemos que aparece primero? Amar a nuestros esposos. Ama a tu esposo. Versículo 4. Con todo tu corazón. Y hay que ser intencional con esto, porque fuiste creada, ¿sí? Por Dios para ser su ayuda idónea, la ayuda idónea de tu esposo, y no para otro hombre. Dice la palabra, ¿sí? La que todos conocemos. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero esto también implica que la mujer se unirá a su marido y serán uno, una unidad. Encontré en Efesios 5:28, este versículo también muy conocido, no lo busquen, yo se los leo. Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero ojo, porque esto también es para nosotras. Esposas, lo leo al revés, esposas deben amar a sus esposos como a sus mismos cuerpos. La que ama a su esposo, a sí mismo se ama. Y de esto se desprende cuál es la medida de ese amor, ¿no? Es amar como te amás a vos misma. Y sublime es el matrimonio para Dios, ¿sí? Allí vemos en Génesis que el matrimonio fue creado por Dios, es su modelo original y es figura de Cristo y de su esposa, la iglesia. Y a lo largo del tiempo, ¿sí? En la historia del hombre y de la mujer, Satanás ha querido arruinar esto, ha querido arruinar el matrimonio y destruirlo. Y no necesito hablar de esto porque lo vemos todos los días en este mundo, ¿no? Tan oscuro. Y no lo permitamos, ¿sí? No dejemos que Satanás destruya nuestro matrimonio. Amemos a nuestros esposos. Un matrimonio sin amor no se puede sostener. Y miren qué lindo esto, ¿no? Porque el orden que aparece acá
en este versículo no es casual, ¿eh? Porque, hermana, primero fuiste creada para ser el complemento de tu esposo, ¿sí? Antes que llegaran los hijos. Y este viaje que vas a hacer con él, luego lo van a terminar también solos, cuando los hijos se hayan ido formando sus propios hogares, ¿sí? ¿No es cierto? Si es que el Señor no dispone lo contrario. Ahora, eh, ¿qué involucra esto, no? De amar a mi esposo, cómo se lo demuestro, cómo demuestro mi amor hacia él. Y bueno, decíamos que tenemos que hacerlo con todo el corazón y tenemos que ser intencional con esto. Es decir, enfocarnos día a día y trabajar de forma consciente con este propósito. Bueno, yo puse algunos ejemplos, ¿no? Me pregunté cómo, puse algunos ejemplos. Por ahí si estaríamos presencial, bueno, por ahí ustedes tirarían, ¿no? Esto de, bueno, cómo demostramos el amor hacia nuestro esposo. Pero bueno, yo les voy a contar más o menos lo que pensé, ¿sí? ¿Cómo lo amamos? Dándole su lugar, ¿sí? Cuidando de él, cuidando que su ropa esté limpia, comprándole lo que necesita, ¿eh? Tomando tiempo para pasar con él, para saber cómo fue su día de trabajo, o para que nos cuente cómo se siente, ¿sí? Siendo cariñosas, demostrativas, dándole buenos consejos, cuidando su salud y preparando sus alimentos, también puse, y animarlo. Qué importante es también que podamos animar a nuestro esposo. Y todo esto está muy bueno, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿eh? Para demostrar nuestro amor hacia Él es orar por Él. ¿Sí? Orar a diario, ¿sí? Tenerlo en mi corazón, en mi mente, en mis oraciones. Debería ser prioridad en nuestras oraciones, ¿sí? Poner delante del Señor todas sus necesidades, su carácter, su ánimo, para que Él sea un hombre fiel y sabio delante de Dios y para que pueda cumplir con el rol que Dios le ha asignado en la familia y en la iglesia. Eh, bueno, a veces suena así, parece muy, muy lindo, pero hay situaciones que son difíciles, ¿no es cierto? Por ahí alguna de ustedes está pensando, bueno, pero mi marido tiene un carácter, ¿no? Y nosotras también a veces. Uy, mi marido no escucha a nadie. Y nosotros también a veces, ¿sí? No es una tarea fácil, pero es un mandato de Dios. Y si aparecen situaciones conflictivas, oremos. Oremos por su carácter, pero también oremos por nosotras, para ser pacientes, para ser comprensivas, para ser amorosas. No escapa a nadie que hay situaciones familiares que son muy difíciles y muy complicadas. Y bueno, esas situaciones deben ser asistidas de una forma especial. Por eso el Señor también ha establecido en la iglesia, ¿sí? Autoridades, ha establecido pastores, ha establecido líderes, ha establecido hermanos de buen testimonio que puedan ayudar también en estas situaciones complicadas. Miren lo que anoté acá. La intimidad con Dios es la llave para todo en la vida, incluso para el matrimonio. Lo vuelvo a leer. La intimidad con Dios es la llave para todo en la vida, incluso para el matrimonio. ¿Y qué hace una llave? Bueno, una llave abre puertas, ¿sí? El Señor puso en nuestras manos el libro que posee todas las instrucciones para que todo funcione bien. Tenemos herramientas, hermanos, ¿sí? Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la asistencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es ahí, en esa intimidad con nuestro Señor, cuando esperamos que Él nos hable a nuestro corazón, ¿sí? Cuando estamos a solas con Él, en oración, la lectura de la palabra, y es ahí donde vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos para nuestro rol de esposas. Y saben que encontré también un pasaje que complementa a este de Tito,
¿sí? Por ahí alguna ya se lo está pensando o se le ocurre cuál es. Y es el de Proverbios 31, que les voy a invitar que nos acompañen, ¿eh? Dejamos un poquito a Tito y nos vamos a Proverbios 31, ¿sí? Qué gran capítulo. Este capítulo, ¿sí?, lo escribió el rey Lemuel. Y algunos comentaristas creen que fue el mismo Salomón, porque se cree que el pueblo de Israel lo llamaba a Salomón con este nombre también, Lemuel. Y lo escribió reflejando las enseñanzas de su propia madre, es decir, que sería Betsabé. Así que vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 31 de Proverbios. Palabras del rey Lemuel. La profecía que le enseñó su madre. ¿Qué tal? La influencia de una madre, los consejos de una madre. Y esto fue escrito hace más de 3000 años. Y a partir del versículo 10 encontramos entonces resumido cómo debemos amar, cuidar, velar y trabajar en nuestra propia familia. Bueno, solo vamos a tomar algunos versículos, ¿sí? Con relación al amor hacia nuestro esposo, leemos en el versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Está todo dicho. Le da el bien. Lo cuida, lo aconseja, cuida de sus cosas, sabe ocupar su lugar, lo valora, no lo maltrata, ¿sí?, no le falta el respeto, no lo ignora, le demuestra su cariño. Y fíjense, el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos. Este me encantó. Parece que el marido se reunía con los hombres influyentes de la ciudad y el esposo se destacaba en medio de todos ellos, ¿sí? Ahora yo me puse a pensar, ¿por qué se destacaría en medio de todos los demás hombres? Si todos eran importantes, tal vez por la presentación, ¿no? O la prolijidad que traía en su vestimenta. Pero me parece que no. Me parece que él se destacaba por la buena conducta de su esposa, ¿sí? Una conducta prudente. Nadie podía señalarlo por el mal comportamiento de ella. Al contrario, era admirado por esa buena conducta de su mujer. Y esto también refleja amor hacia el esposo. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Qué lindo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa si tu esposo no es del Señor? Y la Biblia también tiene respuesta para ello. Y lo encontramos, no lo busquen, yo se los voy a leer, lo encontramos en 1 Pedro 3, 1 y 2, que dice así, asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir, reverente y casta. Y otra vez aparece acá la buena conducta de la esposa, ¿sí? Miren, hermanas, conozco muchos testimonios, ¿sí?, de hermanas que han batallado años en oración por sus esposos. Y esto se cumplió porque sus esposos fueron ganados para Cristo. Así que a no desanimarse. Ama a tu esposo, obedece la palabra, ora por él, ¿sí? Tené una conducta íntegra, respetuosa, ¿sí?, para con él, para que él sea ganado para Cristo. Bien, seguimos avanzando y vamos al segundo punto que aparece en Tito, ¿se acuerdan? No me cierren Proverbios, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio de memoria. Primero era ama a tu esposo y luego ama a tus hijos. Y la verdad que el amor hacia los hijos es único, ¿sí? ¿Cuántas cosas hacemos por ellos, por nuestros hijos? Estar siempre pendientes de lo que necesitan, darles nuestro tiempo, un tiempo de calidad para acompañarlos en su crecimiento.
Y la verdad que la tarea de ser mamá no termina nunca, ¿sí? Va cambiando de facetas. No es lo mismo cuando nuestros chicos son pequeñitos, a cuando se van haciendo más grandes, y ni que hablar cuando se casan y forman sus propios hogares. Pero en cada una de esas etapas tenemos que estar, ¿sí?, presentes con amor. Y ese amor implica lo que decíamos, darle tiempo a nuestros hijos, ponerle los límites que son tan necesarios en la vida, cuidar de su salud, ¿sí?, satisfacer sus gustos en lo posible, tener una buena comunicación con ellos, valorarlos. Qué importante es valorar a nuestros hijos. Todo está muy bien, pero al amarlos también tenemos que guiarlos a Cristo, ¿sí? Tenemos que vigilar su vida espiritual, tenemos que ver que amen la palabra de Dios, que pasen tiempo orando al Padre, ¿sí? Necesitan asistir a las reuniones, ¿eh? No hay mayor enseñanza que el ejemplo, porque si nuestros hijos ven que nosotros hacemos todo esto, ellos lo van a imitar, ¿sí? Si ellos ven en nosotros una vida de fe, también van a tener fe en las circunstancias que les toque atravesar en su vida. Y lo que sabemos o escuchamos, ¿no? Que no dejemos esta responsabilidad en las manos de la iglesia, de los maestros de escuela dominical, ¿sí? La responsabilidad de guiarlos a Cristo y de velar por su crecimiento espiritual es nuestra, es de los padres. No sé si ustedes están pensando en una mamá y en una abuela, ¿no? ¿Sí? Eunice y Loida. ¿Cómo instruyeron ellas a Timoteo para que después él de grande fue el gran siervo que fue para el Señor, ¿no es cierto? Bueno, pero hay una realidad y ustedes me pueden decir también que, bueno, que trabajan fuera de casa, ¿sí? Es necesario, el dinero no alcanza. Soy una profesional, me estoy preparando para hacerlo, hay tantas cosas que hacer, las tareas domésticas, y el tiempo es escaso, y realmente el tiempo es escaso. Pero acuérdense que la intimidad con Dios es la llave que abre todas las puertas. Y para esto también, tenemos que pedir sabiduría, hermanas, al Señor, para que Él nos acomode los tiempos, para poder tener una buena relación con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, ¿sí? Con el trabajo secular también, con las tareas domésticas que tenemos a cargo y también con el ministerio en la iglesia. Sin duda que necesitamos la ayuda de Dios para lograrlo. Que Él nos acomode los tiempos y nos ayude a establecer las prioridades. Y volvemos a Proverbios 31, ¿no? Ahí en el versículo 15 dice, que la esposa se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y esto nos habla de sacrificio, sacrificios a los suyos. Y en el versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y esto nos habla de estar atentas a las necesidades de nuestros hijos y a dedicarles tiempo. Qué lindo, ¿verdad? Y yo pensaba cuando preparaba todo esto y leía estos pasajes, ¿qué se van a llevar nuestros hijos, no? Cuando se casen y formen sus propios hogares. ¿Sí? Se van a llevar dinero, se van a llevar una profesión, se van a llevar un estatus social, un buen comportamiento. Sí, sí, puede ser, pero sobre todo, ¿sí? Se van a llevar nuestros ejemplos de cómo hemos vivido en nuestra familia, nuestros ejemplos de cómo vivimos en casa, ¿sí? Por eso decía al principio que es un privilegio, pero también es una enorme responsabilidad la que tenemos para con nuestra familia, ¿sí? Amelia, que la mencionábamos al principio, nuestra querida Amelia, siempre nos repite en la reunión de mujeres, ¿no? Que todo se entierra, menos la influencia.
todo se entierra menos la influencia. Y la influencia es ese sello que vamos a dejar en sus vidas. Qué importante, ¿no es cierto? Bueno, seguimos avanzando. El otro punto que aparece en Tito, ¿sí? Tito 2:5, y es nuestra conducta. Nuestra conducta que se aplica adentro de casa y afuera de casa. Vieron que decíamos ahí en Proverbios 31 que el marido salía a la calle y era conocido por la buena conducta de su esposa. Y acá están todos los ingredientes. Ahí en Tito 2:5 están todos los ingredientes que forman esta buena conducta. Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Vamos con el primero. Mujer prudente. Es una mujer que piensa, que piensa en los posibles riesgos de sus acciones y modifica, cambia lo que hay que cambiar para no ocasionar ningún perjuicio o daño, ¿no es cierto? Para ella, para su familia, para los demás, ¿sí? Y la prudencia va de la mano de la sabiduría. Si miramos nuevamente ahí en Proverbios 31:26, dice que la mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y la primera parte del 27 dice, considera los caminos de su casa, ¿sí? Cuando habla, cuando actúa, lo hace sabia y prudentemente, midiendo sus actos, ¿sí? Para no lastimar, para no herir a nadie, ni ser herida a ella. Recordamos que las consecuencias de nuestros actos no solamente nos afectan a nosotras, sino también a quienes nos rodean, ¿no es cierto? Y dice que considera los caminos de su casa, ¿sí? La mujer prudente es una mujer que piensa, que considera, que evalúa, que modifica las cosas si es necesario. También nos dice en Tito, castas, ¿sí? La castidad es pureza, pura, con un corazón limpio delante de Dios y de las personas. ¿Y saben cómo se logra esto? Volvemos a Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Sí? Acá tenemos el secreto, porque la belleza natural es un engaño porque es efímera y es pasajera, ¿sí? Lo que realmente tiene valor delante de Dios es el temor hacia Él. Y temor no es temor de miedo, sino es amar a Dios, es honrarlo, es obedecerle, ¿sí? Es hacer su voluntad. ¿Sí? Y si yo me muevo en el temor del Señor, sin duda que voy a ser una mujer prudente, que voy a ser una mujer casta y que voy a ser una mujer compasiva y obtendré la aprobación de mi Señor. Y si vos fuiste llamada por el Señor a quedarte soltera, también tenés que guardar esta conducta delante del Señor para agradarle en todo y para llevar gloria a su nombre. Bueno, seguimos avanzando y ya nos queda poquito. Dice luego, cuidadosas de su casa. Saben que acá el término cuidadosas en el original, en el griego, quiere decir trabaja en su casa, trabaja en su casa. Es la mujer quien debe administrar de forma eficiente el hogar, ¿sí? Estar atenta a las necesidades del esposo, de los hijos, ¿sí? Claro que el hombre puede ayudar, sí, el hombre puede ayudar en las tareas domésticas, pero es la esposa la que debe vigilar, ¿sí? Tener la vigilancia sobre las tareas domésticas, porque esta es una tarea que fue encomendada a ella. Y luego dice, sujetas al esposo. La palabra sujetas exige sumisión, es decir, estar voluntariamente bajo su autoridad. En la Biblia, estar sujeta es sumisión. Y es el orden que ha establecido Dios en la familia, ¿sí?
Pero sujetas no quiere decir desvalorizadas o en inferioridad de condiciones, porque mujeres y hombres estamos en la misma posición ante los ojos de Dios, ¿sí? Somos valiosas para Él. Dice el Señor en su palabra que el varón es la cabeza de la mujer y del hogar. Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto no significa que no podamos opinar, manifestar nuestras ideas, ¿sí? Lo que no debemos hacer es sobrepasar a nuestro esposo. Si analizamos el Proverbios 31, la mujer de Proverbios 31, ¿sí? La vemos activa, que lleva adelante su hogar, complementando a su esposo. Yo me preguntaba, ¿qué estaría haciendo el esposo, no? Cuando la mujer estaba haciendo todas estas cosas que dice acá en Proverbios 31, ¿qué estaría haciendo él? Y bueno, creo que estaría cumpliendo por su parte su rol, ¿no es cierto? Su rol dentro de la familia. Facilitemos la tarea de nuestros esposos, ¿sí? Facilitemos con buenos consejos, dándole el lugar que Dios le ha dado, ¿sí? Nuestro esposo es el responsable de guiar el hogar, ¿sí? Pero nosotros somos las copilotos. ¿Sí? Y este es un tema que a veces nos cuesta, porque el mundo enseña lo contrario. Nosotras tenemos que recordar al mismo Señor Jesús, porque Él, siendo Dios mismo, es nuestro mayor ejemplo de sumisión y cómo se sujetó a su Padre en todo. Y bueno, para terminar entonces, voy a volver a leer el pasaje de Tito, ¿sí? Pero lo voy a leer en una versión un poco más actualizada, con un lenguaje más actual. Las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Si hacemos todo esto, si lo aprendemos, si lo practicamos en el temor de Dios, obedeciendo al mandato divino, ¿sí? La palabra del Señor no va a ser blasfemada, como termina diciendo ahí el versículo 5. La palabra de Dios no va a ser deshonrada, ni va a ser despreciada. Y vamos a tener una familia para Cristo, que es lo que todas deseamos. ¿Sí? Vamos a ser verdaderas maestras en nuestro hogar, ¿sí? Y vamos a llevar gloria a nuestro Señor. Miren, hermanas, hay mucho más para aprender, ¿sí? Yo voy a terminar acá, pero que el Señor siga hablando y trabajando en nuestros corazones. Muchas cosas tiene que cambiar el Señor dentro de nosotras y va a seguir haciendo la obra hasta que nos llame a su presencia. Así que podamos seguir meditando en estos pasajes y que el Señor nos siga guiando y ayudando con este tema que es tan importante y de gran privilegio que tenemos nosotras como mujeres, ser maestras en nuestro hogar. Muchas gracias por la invitación. Deseo que el Señor las bendiga y bendiga también a su familia. Y bueno, escuché los motivos de oración. Vamos a orar también por ustedes. Lo mejor que podemos hacer unas por otras es orar, ¿no es cierto? Orar y también confiar en nuestro Dios, un Dios fiel y poderoso que va a obrar a su tiempo. Que Dios las bendiga y muchas gracias.